Hoy reflexiono sobre hasta qué punto es necesario dominar un tema antes de comenzar la grabación de tu podcast, gracias a una referencia al podcasting que he encontrado en una serie de televisión. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Tercer episodio de la semana al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida. En casa nos estamos poniendo al día con una serie de Netflix que se llama Sex Education y que cuenta las historias de una serie de chavales de instituto y de sus relaciones sexuales. Relaciones afectivo-sexuales, podríamos decir. No hay sexo explícito, ni mucho menos, pero bueno, sabéis un poco a lo que me refiero. Chavales de instituto, educación sexual, creo que más o menos todos sabéis de lo que hablo. La serie se centra en el personaje de Otis Milburn, un joven, digamos, poco experimentado en el sexo, pero muy documentado, eso sí, ya que su madre es terapeuta sexual y digamos que de lo que uno ve en casa, pues aprende mucho, ¿no? En esta serie nos muestran las diferentes historias que viven tanto Otis como sus compañeros de instituto, y ya digo, estas relaciones sexoafectivas. Y bueno, pues llegado el momento, su amigo, o mejor dicho, su mejor amigo, Eric, le dice esto en el 7º episodio de la primera temporada de esta serie llamada Sex Education. El amor no se consigue con la luna y las estrellas, es pura suerte. Cállate. Deberías grabar un podcast. El hombre que susurraba a los adolescentes. No volveré a pisar un baile jamás. Mejor porque bailas de pena, ¿sabes? Tengo hambre. Este comentario me hizo darle una vuelta a algo que se plantea en muchísimas ocasiones a la hora de hacer un nuevo podcast. El hecho de hablar de un tema que dominamos o bien de un tema que nos interesa mucho, pero en el que nos gustaría profundizar mucho más. Uno de los consejos que se le da a alguien que está pensando en montar su nuevo podcast es que busque una temática que le apasione. Puede ser algo, digamos, tan mainstream como el cine, como las series, o el deporte, o la política, o bien algo tan rebuscado como una determinada variedad de vino, un estilo musical casi desaparecido, el que nadie escucha, el acceso a la información a través de un altavoz inteligente, unos servidores NAS o el propio metapodcasting, que creemos que es algo de lo que habla mucha gente, pero es un nicho dentro de otro nicho dentro de los podcasts, un metanicho del podcasting, si me permitís la expresión. Puede que cuando decidamos comenzar este nuevo proyecto, digamos que tengamos muchos conocimientos sobre el tema que hemos escogido y probablemente podamos enseñar mucho a nuestros futuros oyentes, pero también es probable que no lo conozcamos tan a fondo como imaginamos, o que al menos podamos ampliar muchísimo más de lo que creemos. El hecho de documentarnos, de investigar o incluso de charlar con nuestros invitados sobre esa temática hará que a lo largo de los episodios dominemos mucho más esa disciplina. Poco a poco iremos profundizando más. Permitidme que os ponga un ejemplo de primera mano y que seguramente todos conoceréis, o al menos eso espero. Cuando comencé al otro lado del micrófono, yo ya conocía muchos aspectos del podcasting, pero a lo largo de estos 400 y pico capítulos, de hecho son 441 capítulos o 440 capítulos, he aprendido muchísimo más de todo lo que conocía antes de arrancar este proyecto. En mi caso, cuando viene un invitado al podcast, pues no es solo hablar con él, ya que en los propios capítulos solamente participa él, pero siempre me enseñan algo. Y por otro lado, cuando un oyente me pasa una noticia, una herramienta, un evento, en fin, cualquier enlace, esto hace que mis conocimientos se sigan ampliando cada vez un poquito más y que me animen a seguir buscando y profundizando y ampliando e investigando, en fin, sabéis a lo que me refiero. Por eso yo al menos creo que por muy dominado que tengamos el tema de nuestro próximo podcast, cuando terminemos de grabar la primera temporada o no sé, los primeros 5 o 10 capítulos o 2 capítulos, nos hará ver que hemos ampliado los conocimientos sobre dicho tema, como por ejemplo las relaciones sexuales. ¿Os imagináis que uno de estos adolescentes graba un podcast sobre las relaciones sexuales o afectivos sexuales? Seguramente cuando empiece pues tenga dominado el tema, pero cuando lleve 5 o 10 capítulos lo tenga dominado muchísimo más. Y con esto os invito a reflexionar un poquito sobre esta disyuntiva, ¿no? De qué es mejor esperar
a comenzar mi nuevo podcast, a que estudie muchísimo más sobre el tema, o empezar ahora y comenzar a nutrirme sobre esta disciplina. Para despedirme, me gustaría recordaros que si ya habéis escogido el tema de ese futuro podcast que tenéis en la cabeza, pero os tira para atrás la parte técnica o tenéis dudas en cuanto a la grabación, a la edición, a la distribución o a cualquier otro aspecto de ese proyecto, puedo ayudaros desde este lado del micrófono. Durante muchos años he ayudado a crear iniciativas, eventos, cursos, proyectos, festivales online y todo ello relacionados con el podcasting. Y, como no, multitud de podcasts también. Podéis poneros en contacto conmigo a través de contacto@jorgemarinieto.com y juntos le daremos forma a esta idea, o al menos la convertiremos en algo un poquito más sencillo para todos vosotros. Más sencilla, perdón. Por otro lado, si ya tenéis creado un proyecto y queréis que este sea el patrocinador de al otro lado del micrófono, os recomiendo visitar la pestaña de commissions de mi perfil en Ko-fi entrando en jorgemarinieto.com/café. Allí os ofrezco distintas opciones para ayudaros a darle difusión, para que me acompañe o esté presente al otro lado del micrófono cada día de la semana, o al menos de lunes a viernes. Y ahora me despido y, como cada día, regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.